En este video nos vamos a encargar de mostrar las enfermedades en base a una especie seleccionada. Eso significa que cuando el usuario selecciona una especie, le vamos a pasar el ID de la especie seleccionada a Options Activity para que este Options Activity luego le pase el valor del ID hacia lo que sería Disease Activity. De esta manera pasaremos un valor a través del intent y este valor servirá cuando se cree este activity disease para hacer una petición al API pasándole como parámetro el ID de la especie seleccionada inicialmente. Entonces vamos a partir desde nuestro main activity, que es el activity que tiene el listado de especies. Recordemos que si queremos añadir un evento de clic sobre las especies, tenemos que ir realmente al adapter, porque es el adapter el que asigna valores a cada elemento de RecyclerView y también puede asignar eventos, como por ejemplo el evento de clic. Entonces vamos al adapter de especies y aquí donde tenemos nuestro evento de clic, nosotros estamos iniciando un activity a partir de un intent. Vamos a seguir usando el intent de la misma manera, pero en este caso vamos a llamar al método putExtra para pasarle un valor al intent y que de esta forma el activity que se va a abrir lo reciba. Usar este método putExtra significa pasar dos parámetros a esta función. El primer parámetro es una cadena que es la clave y el segundo argumento es el valor. Entonces cuando se reciba la información se va a tener que preguntar por esta clave y obtener el valor asociado. Aquí tenemos que pasarle el ID de nuestro objeto especies. Entonces vamos a usar getID para obtener de esta manera el ID de la especie en particular sobre la que se hizo clic. Recordemos que como estamos en onBindViewHolder, tenemos acceso a una variable i que indica la posición de cada especie, y es por eso que nosotros estamos asignando el evento sobre cada una de las especies que está en nuestra lista, y también podemos acceder a la información de cada especie. Para que nosotros podamos acceder a la variable especies dentro de esta clase anónima, es necesario que esta variable especie se declare como final. De esta manera la variable especies podrá ser usada. En este caso Android Studio lo agregó por sí solo, pero si no lo hiciera nosotros tenemos que escribir final para poder acceder a la variable especies. Esto de aquí lo va a recibir nuestro activity Options Activity. Por lo tanto nosotros en el método onCreate tenemos que pedir el valor de especies ID porque hemos usado esta clave como identificador del extra. Dentro del método onCreate vamos a hacer uso de la función getIntent para obtener el intent que antes creamos, y entonces a partir de ese intent nosotros vamos a usar la función getIntExtra. Usamos getIntExtra porque sabemos que este extra que le estamos pasando es un entero. Si fuera una cadena existe también getStringExtra. Le pasamos entonces aquí la clave que hemos usado para el extra. En este caso es especies ID. Y esto lo vamos a poder guardar en una variable entera que llamaremos también especies ID. Aquí esta función getIntExtra requiere de dos parámetros. El primero es la clave y el segundo es un valor por defecto en caso de que no encuentre un valor con esa clave. Entonces, si no encontrara nada, le vamos a pasar 0. Cuando no se encuentra un ID de especies, vamos a usar 0. Aquí podríamos usar -1, pero no hay problema en usar el 0 porque sabemos que las especies siempre van a tener un ID que como mínimo es 1. Entonces, ya tenemos la variable especies ID dentro de Options Activity. Lo que hemos logrado es pasar el valor de la especie seleccionada hasta aquí. Ahora tenemos que enviarlo
a este otro activity, que es donde se cargan las enfermedades. Eso significa que cuando se hace clic en el linear layout correspondiente, nosotros iniciamos aquí Start Activity a partir de un intent relacionado con Disease Activity. Vamos a repetir el paso que hemos hecho antes, pero ahora para enviar la variable hacia un nuevo activity. Vamos a poner de la misma forma put extra en nuestra clave y lo que vendría a ser species ID. Como se observa, species ID no lo podemos usar. Para que ello sea posible, vamos a usarlo acá como un atributo de clase. De esta manera, Disease Activity va a poder acceder a Species ID. Por ello es que nos vamos ahora a Disease Activity y aquí en el onCreate vamos a usar el mismo código de antes. Accedemos al intent y luego obtenemos el ID de la especie que se le ha pasado como parámetro. Ahora, recordemos que nosotros estábamos haciendo una petición usando este método de aquí que está definido en nuestro API Service. Vamos a ver cómo es que está definido. Este método de acá hace una petición GET a la ruta disease de nuestra API. Nosotros en los primeros videos ya hemos definido nuestros web services para nuestra API. Al menos hemos avanzado con la consulta de enfermedades en base al ID de un sistema o al ID de una especie. En este caso vamos a obtener las enfermedades en base al ID de una especie usando esta ruta. Por lo tanto debemos copiar esta ruta y usarla aquí en nuestro API Service. Vamos a añadir aquí otro método que haga uso de esta ruta de esta manera. Esta ruta nos va a responder con una respuesta que es igual al del primer método, porque nos va a devolver también un array list de enfermedades. Sin embargo, la diferencia radica en que esta segunda ruta requiere pasarle un parámetro a través de la misma ruta justamente. Para ello, vamos a escribir aquí @path y vamos a pasarle un valor a lo que sería el parámetro ID. Y vamos a hacer que este método getDisease requiera de el ID de una especie para funcionar. Por lo tanto le ponemos este nombre y también para que se diferencie vamos a ponerle aquí obtener enfermedades en base a una especie. De una vez vamos a definir también la otra ruta que nos permite obtener las enfermedades en base a un sistema seleccionado. Entonces la idea es bastante similar porque la ruta también tiene un parámetro de ruta, solo que cambia la URL. En este caso sería system/id/disease. Al método lo llamaremos obtener enfermedades en base a un sistema y a este argumento lo llamaremos systemID. Solo que por ahora vamos a usar primero este de acá. Entonces, una vez que tenemos el ID de la especie seleccionada en nuestro Disease Activity, vamos a hacer uso de getDisease by Species y le vamos a pasar acá nuestro Species ID. Entonces la petición se va a hacer, pero en este caso vamos a obtener las enfermedades solamente de la especie seleccionada y no el total de enfermedades como hicimos en un inicio, que solamente era para hacer una prueba. Una vez que hemos ejecutado nuestra aplicación, vamos a seleccionar, por ejemplo, la especie bovino y vamos a escoger la opción de listar patologías y no obtenemos ninguna enfermedad. Hay que ver si es que la petición está que se hace correctamente. Para ello, en el Android Monitor vamos a escribir aquí OK HTTP y la intención de hacer esto es ver los resultados de las peticiones. Solo que tal vez como abrimos muy tarde el Android Monitor no vemos ningún resultado. De todas formas, aquí ya cargaron algunas enfermedades que son propias del
de la especie seleccionada. Por este lado he seleccionado la especie canino en la página web para ver si las enfermedades coinciden con lo que nos muestra la aplicación. Entonces voy a elegir también aquí la especie canino y alistar las patologías de esta especie. Deberíamos estar viendo entonces lo que se nos muestra en el lado izquierdo. De hecho, sí coincide. La diferencia es que nuestra API no está ordenando alfabéticamente, mientras que aquí el controlador para la página web sí lo hace. Para finalizar, simplemente vamos a ordenar alfabéticamente los resultados de las enfermedades, ya sea en base al sistema seleccionado o en base a una especie seleccionada. En el caso de filtrar en base al ID de una especie, estamos usando aquí Eloquent del Laravel, el ORM del Laravel, y estamos obteniendo las enfermedades cuya especie ID coincide con el parámetro de ruta. Aquí lo que acabo de agregar es este order by para ordenar alfabéticamente en base al nombre. Aquí dice de forma ascendente, eso significa que parte de la A hasta la Z. Y en lo que es el sistema, estamos aquí buscando un sistema determinado y luego accediendo a las enfermedades relacionadas. Esto de acá también es notación propia del Laravel. Sin embargo, aquí no estamos usando directamente una consulta where, como en el caso de abajo, sino que estamos accediendo a las enfermedades a partir de una relación. Entonces, para ordenar una consulta que se obtiene a partir de una relación, tenemos que hacerlo en el modelo del que se parte. Por ejemplo, en este caso estamos yendo de sistema a enfermedades. Por ello es que tengo que entrar aquí al modelo sistema y en la relación de enfermedades, al final, luego del belongs to many, añadir aquí el order by. Es el mismo order by que se ha aplicado acá, solo que aquí es una consulta directa, mientras que arriba es una consulta que parte a través de una relación. Esto es parte backend, no tiene que ver directamente con lo que es el desarrollo para Android, pero lo menciono para aquellas personas que están siguiendo la serie, desarrollando tanto para Android como la API en Laravel. Hasta aquí vamos bien. Lo malo es que para volver a una pantalla hacia atrás tengo que presionar el back button del mismo dispositivo y no hay aquí en la parte superior, en la barra del título, un botón para volver. Debería haber un botón para volver y asimismo mostrar en la parte superior el título que diga patologías, o más bien dicho que diga el nombre de la especie que se ha seleccionado. Podemos decir también aquí arriba patologías y mostrar un icono o la imagen de la especie seleccionada. Esto lo vamos a ver en el video siguiente.